política. Entonces, vamos a ver ahora la estructura del Estado venezolano. ¿Cuál es la estructura actual del Estado venezolano de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes? Ok, todos los estados contemporáneos, todas las repúblicas contemporáneas, tienen por idea institucional la base de que tienen que tener el poder dividido para poder controlarlo. Hay una persona que hace las leyes, un grupo que hace las leyes, que ese es el poder legislativo. Hay un poder que castiga cuando las leyes no se cumplen, que es el poder judicial. Y hay un poder ejecutivo que se encarga de ejecutar las leyes, de hacer la paz o la guerra, de establecer temas de seguridad y de establecer los temas que hay que ejecutar, ¿no? Pero un poder judicial puede juzgar al poder ejecutivo. Hay un tema de control del poder judicial al poder ejecutivo. El poder ejecutivo puede denunciar al poder legislativo. El poder legislativo designa quién es el parte del poder judicial. El poder judicial puede declarar que las leyes no están controladas, que no están de acuerdo a la Constitución. El poder legislativo puede destituir al presidente, y siempre es así en todas las democracias, y eso es parte de la democracia. Y el poder ejecutivo tiene que firmar las leyes del poder legislativo. Necesitan aprobación constante. Esta idea de que hay un constante control entre los tres distintos poderes, a esto se le llama la idea del chequeo. Yo chequeo lo que está haciendo el otro poder, y balance. Chequeo y balance. Check and balance. El tema del control del poder político separado entre distintas partes para asegurar de que el poder se maneje de la forma correcta, de que nadie abuse del poder. Esta es la idea de la república dividida, del poder dividido. Nosotros en la Constitución, en todas nuestras constituciones tuvimos esta estructura del poder, pero en la Constitución de 1999 fuimos un poquito más creativos, ¿no? Se crearon dos poderes nuevos, el poder ciudadano y el poder electoral. La idea es que el poder electoral era independiente. Antes el poder electoral se determinaba a través del poder legislativo, y la idea del poder ciudadano es que había más participación social de las comunidades organizadas y de la sociedad civil en la participación del Estado, cosa que ocurría anteriormente en los tres poderes. Esto, en teoría, en el momento, parecía que generaba un mejoramiento de la democracia, pero a la hora, la verdad, el poder electoral no controla realmente a ningún otro poder. El poder electoral ayuda a que se elijan al poder ejecutivo y que se elija al poder legislativo, pero en realidad no ofrece ningún tipo de control. Al sacar el poder electoral a un poder aparte, estamos quitándole ciertas habilidades de control al poder legislativo. Por cierto, durante la Constitución del 99 el poder ejecutivo creció enormemente. Hay un desequilibrio de poderes aquí. El poder ciudadano, que lo veremos más adelante, se conformó de varias piezas que antes contenían varios poderes. Es un poder híbrido. La idea del Consejo Moral Republicano era que controlara a todos los demás poderes, pero en la práctica en los últimos 20 años no hemos visto que el poder ciudadano haga, aunque tiene habilidades de control, no tiene herramientas punitivas para castigar al poder ejecutivo o castigar al poder judicial o castigar al poder legislativo. Los tres poderes principales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, siguen siendo los tres poderes que tienen más equilibrio, solamente que con esta nueva estructura el poder ejecutivo ganó muchísimas más capacidades, mientras que el poder judicial y el poder legislativo se vieron de alguna u otra forma disminuidos. Así, aquí vamos a tratar de entender cuál es el tema de cómo se divide el poder. Esta división del poder es la división del poder tradicional en todos los países. Esta es la división del poder que tenemos en Venezuela. Pero normalmente el poder se puede dividir también de muchas otras formas. Hay un tema de descentralización política, lo que habíamos hablado de federalismo. Federalismo no es lo mismo que federalismo implica que un estado o una región tiene autogobierno, tiene un gobierno autónomo, tiene una idea de que ellos no están por debajo del país, ellos son un país, pero tienen ciertos temas controlados por el gobierno central. La idea de descentralización entre organismos regionales y organismos centrales es una idea de descentralización política, porque se les da poder a esos organismos centrales. El gobierno, como pasa en muchos países, como en Suiza, que antes era una confederación es una unión de varios países, como la Unión Europea,
tiene características de una confederación. Pero países como Estados Unidos, donde cada estado arma sus propias leyes, el estado central se dedica a otro tipo de tareas, es la idea de una descentralización política. Y esta es la idea que vimos en la parte histórica por la que peleaba la guerra federal. También hay un tema de descentralización, que eso fue algo que vimos mucho durante los años 80, durante esta época, durante la época previa. Entonces, tenemos una descentralización funcional. La descentralización funcional es algo que vimos mucho en los años 80, que se trató de hacer aquí. Es la idea de que se le dan competencias a órganos con cierta autonomía. Es decir, es lo que pasa con el Banco Central. El Banco Central forma parte del gobierno central, pero no depende realmente de ninguna de las instituciones anteriormente mencionadas. No depende de ninguna de las instituciones, es una institución completamente autónoma. Las universidades autónomas también funcionan de esta forma. Estos órganos tienen completa autonomía y tienen completamente determinada su área por expertos, pero hay una autonomía presupuestaria. Controlan su propio presupuesto, incluso pueden generar ingresos por su propia cuenta, pero no son instituciones, tienden a ser instituciones centrales. La idea de las universidades autónomas tiene mucho que ver con esto. La Universidad de los Andes, por ejemplo, en teoría podría tener sus propias empresas y hay instituciones como la Universidad Central de Venezuela que son dueñas de empresas y generan ingresos por su propia cuenta. Y la idea de este tipo de descentralización era darle poder a ciertas instituciones y quitarle poder al órgano, al poder ejecutivo, que era muy grande. Y luego está el tema de la desconcentración. La desconcentración no es la versión más suave de todo esto. La idea es que hay un poder central y el poder central crea una oficina en Guasdualito, que es una oficina en Guanabicha Adentro, que es una oficina en tales y tales sitios, pero al final todo se gobierna desde un poder central. Esto es una visión centralizada, pero simplemente lo que hace es que un ministerio genera oficinas en algunos estados. Ahora, ¿cómo funciona la descentralización político-territorial a partir de 1999? ¿No? De acuerdo a la Constitución, nosotros somos un estado federal. Miren, fíjense que ahí todavía tenemos la parte de nuestra historia, que luchamos por por el tema de la guerra federal, pero también somos descentralizados. Estas dos cosas son contradictorias. La idea de un estado federal es que cada estado tiene control, tiene su propia constitución y tiene sus propias leyes y determina su propio futuro aparte del gobierno central. Las constituciones de los estados son realmente no muy diferentes entre sí, pero la idea era que cada estado tuviera su propio control, ¿no? Y descentralizado significa que hay un poder central, pero que les da poder a los estados, ¿no? Poder central en Caracas, en este caso. En realidad somos un estado descentralizado con aspiraciones de ser un estado federal. La idea es que tenemos 23 estados, 335 municipios dentro de esos estados y dentro de esos municipios hay 1080 parroquias. Pero además, la Constitución considera estas subinstituciones, considera nada más estas dos de aquí arriba, son las que aparecen en la Constitución, y es la idea de que varios municipios podrían en teoría unirse en mancomunidades. Por ejemplo, si hay municipios de Barinas, de Táchira y de Apure, como pasa de facto, que se relacionan mucho entre sí, ellos podrían ser una mancomunidad. Eso no ha ocurrido de facto, creo que en ningún estado del país o ningún municipio del país ha utilizado este mecanismo institucional. También existen lo que se llaman los distritos metropolitanos. Los distritos metropolitanos son simplemente alcaldías que incluyen otro tipo de alcaldías, ¿no? Pero que no le quitan todo el poder, son un punto medio entre los municipios y estados. Es algo muy extraño que existe la de Caracas, por ahora, y deberían existir otras, pero nada más existe otra, y la otra que existe está aquí. Es la alcaldía del Alto Apure, que involucra 3 municipios de Apure, porque Apure está dividido entre el Bajo Apure y el Alto Apure. Entonces el Alto Apure tiene una alcaldía metropolitana. Hay otros estados que contienen ciudades que podrían considerarse metropolitanas, pero este mecanismo no se ha utilizado más allá de esas 2 veces. En los últimos 12 años hemos visto la aparición de nuevas instituciones. La idea de las comunas y los consejos comunales son básicamente organizaciones controladas por un partido político que
o varios, a veces hay varios partidos políticos, muy, muy informales, no tienen una estructura tan formal, son simplemente asambleas de ciudadanos que controlan un sector específico. Las comunas son simplemente uniones de consejos comunales burocráticas, súper burocráticas, que le quitan financiamiento a los municipios para establecer cosas ellos mismos y control ellos mismos. Estas instituciones se les ha tratado de dar mucho protagonismo, pero como no tienen una institución clara, no tienen una denominación territorial clara, un consejo comunal puede controlar tanto una calle como controlar una urbanización completa o casi que un pueblo completo. Es demasiado indeterminado. Ha sido difícil para el régimen establecer estas instituciones, pero esto existe y es importante y recibe mucho financiamiento y mucho del dinero público va a estas instituciones y es importante entenderlo. Ahora, a nivel formal, vamos a estudiar nuestros 5 poderes oficiales, vamos a ver cómo están desconcentrados políticamente, ¿no? Evidentemente el poder ejecutivo, que es el más no fácil, pero claro para descentralizar políticamente, está dividido entre 3 poderes diferentes, entre alcaldes, gobernadores y el presidente con los ministros. Los gobernadores tienen sus propios secretarios, los alcaldes tienen sus propios secretarios que son ministros. Los alcaldes en la Constitución venezolana tienen mucha más capacidad y mucha más autonomía que los gobernadores, así que aquí vemos una institución que es la gobernación a la que le faltan capacidades, porque el presidente tiene muchas capacidades, el alcalde tiene muchas capacidades, pero el gobernador no tiene tantas. Y lo que ocurre también en las alcaldías y gobernaciones es que, en teoría, como somos un estado federal, un alcalde electo por su ciudad, electo por sus electores, tiene igual cantidad de poder que un presidente en su área de terreno. Gobiernan cosas distintas, porque en teoría el presidente y el alcalde tienen gobiernos distintos. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en muchos países como Estados Unidos o en Francia o incluso en Colombia. Colombia no es un país federal, pero en países federales, la idea es que el alcalde fue electo en su ciudad y él tiene poder sobre su ciudad, más a veces por encima del presidente, pero no por encima del poder legislativo. Los poderes legislativos también se encuentran completamente descentralizados. Hay consejos municipales, que son el poder legislativo del alcalde, y al que el alcalde tiene que pedirle presupuestos y rendirle cuentas. Está el consejo legislativo estatal, que son los congresos de las gobernaciones, y está la Asamblea Nacional, que es el congreso del presidente. Solamente que a partir de la Constitución del 99 ya no tenemos 2 cámaras, sino ahora tenemos una sola. Ahora, el Poder Judicial no se encuentra descentralizado. El Poder Judicial sí es un poder completamente central. El Tribunal Supremo de Justicia controla todo desde Caracas y tiene tribunales en muchos lugares del país y trata de controlar estos tribunales centralmente. Y hay tribunales por estado, pero la verdad es que los tribunales se controlan igual que las zonas militares, violando todos nuestros principios federales como país. El Poder Electoral no está descentralizado. Hay una Junta Electoral Nacional y la Junta Electoral Nacional crea juntas electorales regionales, pero todo está controlado desde el Poder Nacional. Y el Poder Ciudadano es diferente, porque como es un poder compuesto por varios poderes, es una cosa que todavía después de 20 años no tiene una forma clara, se encuentra descentralizado en la Contraloría General de la República y en parte de la Defensoría del Pueblo. La Fiscalía sí se controla desde Caracas, pero cada uno de esos 3 instituciones funcionan muy autónomamente entre sí y la verdad es que no hay una descentralización política del Poder Ciudadano, aunque funcionalmente hay una descentralización. Ahora, ¿qué es lo que rige la administración pública? ¿En qué se basa todo esto de lo que les estoy hablando? Hay una ley, la Ley Orgánica de Administración Pública, que se reformó en 2009 y que es la principal fuente de todos estos principios de la ley. Hay un estatuto funcionarial que controla cómo se debe tratar a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen un régimen especial. Por ejemplo, durante los años 80 y durante los años 70 había mucha crítica de que cada vez que una persona electa llegaba a una oficina, despedía a todos los funcionarios y tenía que volver a construir un equipo. Por eso el estatuto funcionarial genera que haya una administración pública de carrera y que los funcionarios tienen que tener una carrera dentro de la institución y crecer dentro de la institución para que la institución tenga una estabilidad. Esto existe desde los años 80.
La ley orgánica de procesos administrativos dice qué es lo que los funcionarios pueden y no pueden hacer. La ley orgánica de planificación, esto vino con la misma ola de reformas de 2009. La idea viene de la idea soviética de formar, de planificar todo desde el centro, desde Caracas, y definir todo desde una planificación centralizada, técnica. Hay mucho positivismo en esto, la idea de una élite tecnocrática que controla y define todos los principios del país y planifica todo desde Caracas. Esto viene mucho de un personaje que capaz ustedes hayan escuchado cuando eran chamos, que era el señor Jorge Giordani, que creía que la planificación podía ser completamente centralizada desde Caracas. Y está una ley que veremos en el próximo módulo, que es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, que controla qué tanto un país puede, qué tanto un Estado, qué tanto el país en general puede utilizar los recursos, cómo puede utilizarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí lo vamos a ver en más detalle. Por ahora vamos a hacer énfasis, un estudio rápido sobre esto y sobre cómo funciona en la administración pública, cómo se traduce en la administración pública estos factores, ¿no? Básicamente, en la ley orgánica de administración pública hay 3 tipos de organizaciones. En realidad son 2, son órganos y entes. Luego, en 2009 se inventaron las misiones, que son entes, en realidad. Pero primero vamos a ver qué son órganos. Los órganos son descentralización funcional. No, es una desconcentración funcional, perdón. Un órgano, por ejemplo, es la Oficina de Recursos Humanos de un ministerio. Es un órgano del ministerio, pero forma parte de un ministerio, forma parte de una institución aparte. El Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene un órgano que es la Oficina de Hospitales, el Viceministerio de Hospitales. Eso es un órgano del Ministerio de Salud, pero forma parte de la misma institución. El presupuesto es una sola institución. Pero en cambio hay otro tipo de institución que son descentralización funcional. Esto es desconcentración y esto es descentralización. Y estas descentralizaciones funcionales son instituciones autónomas. Por ejemplo, deben haber escuchado del Instituto Nacional del Deporte o de ciertos hospitales que forman parte de, sí, los hospitales forman parte del Ministerio de Salud, pero son autónomos, tienen una autonomía completamente separada, no forman parte de la nómina, tienen una nómina propia, tienen una administración propia. Las empresas también forman parte de esto, son entes aparte. Y luego se crearon otro tipo de entidades, supuestamente, según la ley son otro tipo de entidades, pero oficialmente funcionan como entes, que son las misiones. Las misiones simplemente son entes entes cerrados, que no se puede ver su ejecución presupuestaria, que tienen mucha más libertad y mucha más capacidad de gastar plata sin que se les supervise. Supuestamente esto ayuda a que ellos ejerzan mejor su trabajo, pero también ayuda a que haya más facilidad para que los recursos desaparezcan. Entonces, esto al final es un híbrido. Las misiones jurídicamente son fundaciones que existen como entes y dependen también de ministerios, pero que simplemente no tienen realmente en lo práctico una diferencia demasiado grande como institución. Es un tema más teórico que otra cosa. Los entes pueden ser muchos tipos de entes, específicamente 3. Hay empresas. Las empresas se registran como sociedades mercantiles y pueden tener accionistas. Técnicamente un Estado el gobierno, podría asociarse con ustedes y montar una empresa. Y funcionan como legislación laboral ordinaria. Lo interesante de las empresas es que no recaen sobre el estatuto funcionarial. Ustedes pueden despedir mucho más fácilmente una persona en una empresa pública que en una empresa del Estado, en una empresa privada, que en un órgano del Estado. O sea, en un ministerio, despedir a una persona requiere una serie de procesos administrativos, mientras que en las empresas del Estado y en las fundaciones del Estado no se permite. Las fundaciones y las sociedades civiles son ONG, son organizaciones sin fines de lucro. Lo que pasa con las fundaciones es que el Estado tiene una mayoría accionaria, o sea, el capital viene solamente del Estado, mientras que en las sociedades civiles está compartido con otras instituciones. La idea es que el Estado podría, y en muchos casos en nuestra historia lo ha hecho, a instituciones como la Fundación del Niño,
que históricamente la llevaba la primera dama, eran instituciones que el Estado tenía y que compartía con empresas y con otras instituciones. La idea es que el Estado pueda asociarse con varios tipos de instituciones. Los institutos autónomos son fundaciones, funcionan como fundaciones. Pero al final hay una diferencia principalmente aquí. Hay un registro mercantil que controla las empresas del Estado, mientras que aquí son actas constitutivas y hay pequeñas diferencias entre fundaciones y sociedades civiles, pero al final la idea es que estas son descentralizaciones administrativas. Y esto ha sido muy útil para generar un poquito más de eficiencia en el trabajo público, porque cuando todo está dentro de un ministerio y el ministerio es demasiado grande, es mucho más difícil de controlar y más difícil generar principios. También están los institutos autónomos, que no los había mencionado, disculpen. Son figuras más de rango constitucional, son institutos como las universidades, como ciertos hospitales, el Instituto de Higiene Rafael Rangel, por ejemplo, que estas sí se rigen por derecho público y sí funcionan como instituciones del Estado. Todas estas otras funcionan como instituciones privadas. Pero los institutos autónomos sí funcionan con derecho público, y la capacidad para manejar el personal, para manejar los recursos y la necesidad de manejar los recursos tienen unas características primordiales. La mayoría de los policías, por ejemplo, funcionan como institutos autónomos. La policía de Chacao, los municipios que tienen policía funcionan como institutos autónomos y se rigen bajo las reglas de un instituto autónomo. Aunque algunos lo han creado como fundaciones para tener una legislación laboral privada y no regirse por derecho público, esto tiene sus particularidades. Pero al final todos son descentralización funcional, solamente que son 4 tipos de instituciones, diferentes sabores del mismo tipo de descentralización, que tiene un impacto en su funcionamiento, pero que no son demasiado diferentes entre sí. ¿Cómo se controlan estas instituciones? Se controlan por 3 cosas. Primero que todo son los indicadores, que, por ejemplo, el órgano que controla tiene unos indicadores y define en la Comisión Central de Planificación, habíamos hablado de esto, este órgano soviético que controla desde Caracas toda la planificación del Estado, y decide unos objetivos y unos indicadores, y esos son los que así se evalúa el desempeño. Entonces lo define la Ley Orgánica de Administración Pública. Pero todos los años cada una de estas instituciones tienen que entregar una cosa llamada memoria y cuenta. O sea, fíjense, por ejemplo, el Ministerio de Salud le pide al Instituto de Higiene Rafael Rangel que genere una serie de indicadores. Por ejemplo, cuántos hospitales sirvió, cuántas personas atendió, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo define la institución a la que están escritas, el ministerio. Y cada año, una vez al año, esta institución tiene que entregar una cosa llamada memoria y cuenta. ¿Qué son memorias y cuentas? ¿Qué hice y cuánto más gasté? La plata que me gasté en lo que hice. Y todos los años esta información, por constitución, debería ser pública. Ustedes pueden revisar la memoria y cuenta de cada institución y pueden ver a qué se dedicó, en qué gastó la plata, en qué proyectos trabajó, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de esto es que los ciudadanos pueden controlar a las instituciones del Estado de esta manera. También hay un mecanismo legal que se creó en la Ley Orgánica de Administración Pública, que es una cosa que se llama compromisos de gestión. Los compromisos de gestión son básicamente una comunidad organizada, una fundación, alguien agarra y dice, mira, nosotros queremos que acordar con una institución X, por ejemplo, con el Instituto Nacional del Deporte, que vamos a hacer este proyecto, ¿no? Y este proyecto vamos a definir unos indicadores, unas metas, unas facultades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ser la institución pública, el instituto, se compromete con la comunidad organizada a que eso se cumpla. Y bueno, la vicepresidencia, que en el caso del gobierno nacional ejerce el tema del control presupuestario, dice, mira, si ustedes cumplen con este compromiso que le hicieron a la comunidad X, ustedes van a obtener tantos recursos o menos recursos. Es una idea, es un mecanismo interesante que se creó para que la gente controle a instituciones autónomas, y tienen que ser públicas y tienen que saberse exactamente qué
hizo cada institución, y tienen que establecerse con indicadores, y tienen que formar parte de la memoria y corte de la institución. Esta es la manera en la que ustedes controlan cuando una institución hizo o no hizo su trabajo. Vamos ahora a pasar